Bueno, este vivo sí que, la verdad, no pensaba que se iba a dar y tenemos que apurarnos porque está el clima muy especial en el campito de Miriam Dietrich. Gracias, Miriam, es un placer estar con vos, como si te conocería de hace mucho tiempo. Sí, gracias, Marcos, igualmente me pasa lo mismo, como si nos conociéramos de siempre. ¿Viste? Sí, así andamos. ¿Cuánto tiempo nos queda para seguir charlando en este clima acá afuera? Y como 5 minutos más. ¿Y qué haces acá, Miriam? Porque no cualquiera elige estar acá. Yo no sé si la gente puede ver el fondo, pero hay nubes, hay cosas. Sí. ¿Cómo es eso? Maravilloso, es ser como una anacoreta moderna. ¿Qué sería eso? Traducímelo porque yo medio como que me pierdo. O sea, hay palabras que me las olvidé o nunca las aprendí. Es como eran los hindúes antes cuando se iban en el Tíbet, que se iban a vivir a las cuevas y vivían mucho tiempo ahí, en soledad, en silencio. Nada, se vive feliz, más feliz que en las ciudades, porque, como te decía antes, acá hace falta muy pocas cosas para estar bien. Claro, es como que, a ver si te entiendo, el ser humano tiene como un 100%, ponele, y ese 100% vos lo podés llenar o de chucherías o de esto, que está acá, ¿no? Yo recién cuando conocí ahí el lugar de los videos, yo decía, claro, está bueno, acá tenés una ayuda inspiracional muy grande, porque todo esto te permite conectar con partes tuyas que en otro lado no sé si te pasa lo mismo. Sí pasa, pero donde hay mucho ruido como en las ciudades es como si fuera una interferencia permanente. Acá uno está en paz y la inspiración es un regalo del cielo, o sea, no hay que hacer nada en especial. Yo me levanto muy temprano, 5:30, 6 de la mañana, y me preparo el mate, levanto las cortinitas y me siento ahí donde estuviste vos mirando. Y mi preocupación es ver si en el pajarillo va a haber sol o va a haber nubes, ¿ok? ¿O si aparece alguna nave? O si aparece alguna nave, depende, todo es posible. Y esto de las naves acá, porque esta zona tiene toda la fama, la zona Capilla del Monte, bueno, gran parte de Punilla, la gente viene como desesperada queriendo buscar alguna señal en el cielo. Las que se dan, digamos, ¿se dan de noche o de día por ahí pasan cosas también? No, de día también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pudiste divisar algo acá o no? Sí, se ven de día también, solo que las naves se ven cuando ellos quieren que se vean. Esa es una regla de oro que hay que entenderla. O sea, las naves no es que vienes tú y te vistes de blanco y haces y aparece la nave. No, no. Primero que hay que buscarlas en el cielo. Claro, o sea, siempre están arriba. Sí. O acá me ha pasado en la cumbre del pajarillo. Y si no, de día se ven, pasan como si esta zona, yo digo que tiene una ruta como si fuera la autopista 9 de julio en Buenos Aires, para que pasen ellos, ¿no? Pero hay que distinguir naves, de aviones, de satélites. Y a fuerza de estar observando el cielo y de compartir experiencias con otros que están en el tema, vas discerniendo cuándo es una nave y cuándo no. Pero, a ver, algunos tips básicos como para poder identificar. Uno, a esta altura del partido ya sabe lo que es un avión, un satélite de Elon Musk o algo por el estilo que vuela. Pero la nave, ¿qué tiene de distinto, digamos, básicamente? Primero que vuelan diferente, no vuelan en línea recta. A veces tienen una vuelta, hacen un vuelo que es subida, bajada, giran. A veces en el giro tienen colores, por lo general rojo, verde, azul, ¿sí? Y vos vas viendo cómo la nave se mueve y si estás muy conectado, que me ha pasado, yo les digo, por favor, quiero una señal para tener la confirmación de que son ustedes y las luces prenden y apagan, se agrandan, después se achican y siguen su ritmo. Y a veces es así, hacia arriba, hacia el infinito, digo yo, ¿no? Vos sabés que no a muchas personas, prácticamente a nadie, le escuché decir esto que vos me acabás de decir, que pedís una confirmación. O sea, la mayoría tiene un pensamiento, un mensaje o algo y sale a difundirlo. Pero siempre vos me contás que antes de transmitir él siempre pedís una... Eso es un poco el ADN de abogada que te quedó, exacto, capaz, ¿no? Exacto. Pero también está bueno porque bajar esas cosas acá a lo habitual, vos tenés que ir con cuestiones que el resto pueda comprobar. O sea, sí, además por mí misma lo hago, porque si no, en la mente te perdés en una ilusión, creyendo, ay, vi las naves, porque vi las luces de algo. Y nada que ver, uno tiene que decir, a ver, ¿son ustedes? Bueno, les ruego una confirmación.
Y siempre te van a dar confirmación. ¿Cuándo son estas naves de estas civilizaciones tan avanzadas que están ayudando para que la humanidad no desaparezca? Pero siempre, siempre hay que pedir pruebas. Es lo mismo que hago cuando tengo consultas personales. Yo les pido pruebas a los ángeles, como digo yo. ¿Sabes? ¿Qué onda esto? ¿Imaginación o es algo realmente que tiene que ver con la persona que tenés enfrente, no? Exacto, porque si no la persona que tengo enfrente, como en esta época sobre todo andan todos con los monos alterados y algunos tienen hasta gorilas blancos en vías de extinción, bueno, es necesario darles pruebas. O sea, si yo no te conozco y te digo, mira, te vi a los 3 años o a los 4 hoy me tocó con una mujer que había vivido en Colombia, le digo, en una parte de selva veo hojas de plátanos, así, 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 ¿qué te pasó ahí? La tipa primero me dice, no, nada, era la finca de mi abuelo. Seguí indagando, porque yo no puedo saber qué le pasó a ella a los 3 años, la primera vez que la veía por Zoom. Claro. Entonces me dice, tienes razón, la casa estaba embrujada. La casa del abuelo. Mira. Entonces, siempre hay que tener ese pedido de pruebas, porque si no es, como digo yo con mi lengua afilada, zaraza. Y basta de llenar de ilusión a la gente, de ilusiones que son producto de la mente. El otro día, creo que lo dije en un video, la tierra se hizo para caminarla, no para estar volados. Entonces, la tierra es para vivirla, para experimentarla, por eso estamos en estos cuerpos físicos, por eso bajamos a la tierra, ¿sí? No bajamos para decir, uy, mira, me fui, percibí, ay, estoy en la 5ª, en la 6ª dimensión. No, estás acá. Tenés que activar tu vida acá. Acá. Bueno, por algo había otra fuerza que nos quería a todos encerrados y sin darnos abrazos y todo eso, ¿no? Claro, porque eso es parte del alimento que necesitamos como humanos, tocarnos. Claro. Yo digo, olernos como los esquimales, ¿sí? Claro, porque somos humanos, yo necesito esto por más que viva sola. Claro. Y de hecho soy súper abracera. Me encanta abrazar a la gente. Y además, mira, yo soy una seguidora de los Cobdas, K de kilo o B larga, DAS, que vivieron antes de los esenios. O sea, son los prehistóricos de Jesús de Nazaret. De los esenios que son del Mar Muerto. Y ellos decían que el trabajo de cada ser humano era sacar lo mejor que tenían dentro. Porque, como dije en algún momento hoy de la charla, la crítica es lo primero que sale. Y es lo más fácil. Y es lo más fácil. Es lo más fácil, totalmente. Sé que estoy muy contento porque me estoy llevando un cargamento de tus libros para Esperanza, así que los vamos a tener ahí. Esto no me lo quiero perder en este video. Contarles que en Alfarero van a estar los libros de Miriam. No sé qué es lo que me das, Miriam, para que me lleve, porque no los vi. ¿Cuáles son? Pero hay 10 de cada uno. Y no creo que duren mucho. Esa es la realidad, digamos. Porque, mira, yo creo que el de Erx, Un estado de conciencia, Crónicas Hertzianas 1, te llevas la 3ª edición y ya se me están acabando, así que en cualquier momento metele otra más. Tengo que sacar la 4ª edición, sí, del Grial ya estamos casi terminando también. Pero bueno, son libros que lo tienen que leer con los ojos del alma. Claro. ¿Sí? Y si no creen nada de lo que está en el libro, no importa, porque yo cuento mis experiencias. Lo que importa es cómo vibran cuando leen. No decir, ay, mira, no tiene importancia si compraron un libro o los 4. Ahora estoy por el 5º y tengo 2 borradores. Tenés 2 borradores más. Pero el tema es ese, ver cómo vibrás. Y en general a la gente, sobre todo el de Erx y el del Grial, les trae recuerdos de otras vidas. Sí, porque son regresiones espontáneas. Y bueno, me costó mucho escribir el de Erx, porque yo no tenía pruebas de la 3D, de todo lo que me había pasado, pero bueno, ellos me convencieron y aunque tardé como 18 meses en escribirlo, el libro salió y ha sido todo un éxito de ventas, realmente. Estoy sorprendida con eso. Bueno, y las ventas que se van a venir todavía, yo estoy convencido también que a medida que se vaya alimentando esta nueva conciencia que está en camino, figuras como vos van a ser cada vez más demandadas, y yo me alegro que sea así porque hemos leído mucha porquería a lo largo de la vida, nos han vendido mucha ficción y la verdad es que, bueno, nada, te hago la última pregunta, Miriam, porque ya estamos teniendo frío acá. Sí. No sé, ¿este punto cuál sería? Acá de fondo, ¿qué tenemos? Bueno, el pajarillo. El pajarillo tenemos de fondo. Que está tapado ahora por las nubes. Claro.
Es el Pajarillo. Ahí. Y eso que está allá abajo que se ve es la ruta provincial 17. Allá. Sí, que Bien. viene desde Capilla del Monte hasta Ongamira y sigue a Jesús María. Ahí en el Pajarillo, donde supuestamente la nave ahí... ¿Está en la marca todavía? ¿No está en la marca? Está ¿Qué la onda? marca, según el día, según el sol, según puede el ver. clima, apenas se vislumbra. Ajá. Pero están apareciendo más marcas ¿Ah, sí? de círculos, Mirá. cosa que llama poderosamente la atención. No se sabe bien cuál es su origen. Algunos descreídos dicen que son hongos, pero Los hongos bueno, se ponen en círculos. son hongos, sí, son hongos súper inteligentes, loco. No, Re sí, no, bueno, se no, van... no es para cualquiera. No es para eso. cualquiera. tipo de hongo. ¿En qué termina esta humanidad, Miriam? ¿Terminamos en lado A, lado B? ¿Terminamos en blanco y negro? ¿Terminamos a un nivel de conciencia donde ya nos vamos a mirar y nos vamos a entender? ¿Cuál es tu sentimiento? Una cosa es lo que a mí me agradaría que ser, Sí, ver, o lo que perdón, es- o claro. otra cosa es lo que está pasando y hacia dónde vamos. Si la humanidad no despierta, caput. Simple. Fulminated. Fulminating. Habrá algunos que están en este trabajo, en esta tarea, que se van a salvar, como dije, creo que el otro día en la entrevista, el mundo de la derecha, el mundo de la izquierda, y una mujer me escribió en el video, pero las de la izquierda siempre son malos, no me gustan. Yo asocio a la política. Claro. Bueno. Está la mente polarizada. sí. Claro, la Sí. mente polarizada. Bueno, va a haber una parte de la humanidad que se va a salvar. Mm. Pero si la gente no reacciona y siguen creyendo todo lo que los medios le informan y siguen obedeciendo ciegamente sin plantearse un discernimiento, papá Estado, no sé, y lo digo en general, no solo en Argentina. Pero nada, roguemos para... Los ojos del cielo están muy puestos en la Tierra. ¿Sí? Y la Tierra es un planeta muy particular. Somos un planeta escuela y somos un planeta experimento. Y eso no hay que olvidarlo nunca. Hay muchos seres que están con el deseo de que sea lo mejor para nosotros acá. O Obvio, sea, que están... sí, pero si no trabajamos nosotros... Claro, o sea, obviamente que tenemos que eliminar la paja espiritual, mental y física, ¿no? sí, Claro. fuiste muy claro. Bueno, yo tengo ese dicho que es eliminar la paja mental, lo digo siempre, pero le agregué física y espiritual también porque esto tiene que ver con todo eso, ¿no? No es solamente una. Claro. La mental siempre lo decimos en la radio porque arrancamos pensando. Entonces digo, vos arrancás y ya me haces pensar, bueno, tiene que ver con eliminar la pachorra, la paja mental. Es algo, ya se lo escuché a varios después, pero creo que dijimos todo lo mismo al mismo tiempo. Así que, bueno, ojalá que, yo creo que sí, ¿no? Que hay mucha gente consciente, hay un remanente que está siendo cada vez más entendedor de este tiempo. Y bueno, y después la consecuencia es que nos terminamos juntando en lugares como este. Claro. y bueno, nada. Bueno, Miriam, muchas gracias por todo esto. No, gracias a vos, es un placer. Lástima que no tuvimos sol, pero acá todos los días, con todos los climas, son hermosos. ¿sí? Divino, la verdad que es un lugar maravilloso y nada, vamos a venir un día con sol, a las 5 de la tarde a tomar el té. Con leche de vaca. Con leche de vaca. Gracias. Gracias a vos.